Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Esperemos que se encuentren bien. El día de hoy vamos a empezar con el avance de materia. Vamos a ver lo que es fisiología básica y también los signos vitales. Vamos a entender cómo funciona el cuerpo, porque si no sabemos cómo funciona el cuerpo, ¿cómo vamos a saber cuando se enferma? Así que el tema de hoy es muy importante. A lo mejor para algunos que ya son del área de la salud, esto es pan comido, pero tenemos compañeros que no son del área de la salud o tenemos compañeros que son incluso menores de edad que van a aprender igual cómo funciona el cuerpo. Lo vamos a ver de la manera más fácil y entendible posible para que todos podamos estar al mismo nivel. ¿Salen? Entonces, empezando con lo que sería la fisiología básica, yo debo entender el triángulo de la vida. La función que tenga mi sistema nervioso, el aparato respiratorio y la parte cardiovascular son muy importantes porque van a trabajar en conjunto. Si uno de estos llega a fallar, va a fallar el otro, y el paciente puede llegar a fallecer. Es por eso que si yo no conozco los conceptos básicos de qué es lo que hace el sistema nervioso, qué es lo que hace la parte respiratoria y qué es lo que hace la parte cardiovascular, no voy a poder entender cuando mi paciente esté mal. Entonces vamos a hablar primero de la circulación. La circulación básicamente, ¿qué va a hacer? De que la sangre vaya por todo el cuerpo, recorra todo el cuerpo y esta llene de nutrientes a las células. Y estas células que ya estaban provistas de nutrientes y ya los hayan usado, van a mandar el desecho. Y este desecho lo van a mandar para que se expulsen a través de la sangre igual y vaya a los pulmones. Entonces, impongamos esto, la circulación va a ser de que yo pueda nutrir mis células y a la par eliminar los desechos que puedan llegar a haber. Y dentro de esto yo tengo los componentes más importantes que pueden ser el corazón propiamente dicho, que es el órgano más importante que se va a encargar de bombear esta sangre, los vasos sanguíneos, como pueden ser las arterias, las venas y los capilares. Entonces, dentro de los vasos sanguíneos, imaginemos que un vaso sanguíneo es una tubería y por esa tubería va a estar circulando esta sangre que yo les estoy diciendo que va a llevar los nutrientes. Con respecto al corazón, es un órgano netamente muscular, tiene forma de cono y está situado entre los dos pulmones. Entonces, entre mis dos pulmones, al medio está mi corazón. Entonces, lo que le pueda llegar a afectar a los pulmones, también puede llegar a afectar a mi corazón. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad, una patología, generalmente producida por un mecanismo de lesión de un trauma, un accidente de tránsito en el cual yo llego a perforar mis costillas, que mis costillas llegan a perforar lo que sería mi pulmoncito, pues ¿qué es lo que va a pasar? Se va a empezar a acumular el aire y ese aire va a empujar a los pulmones. Y si lo empuja a mis pulmones, mi corazón está ahí al medio. Entonces también se va a ver apachurrado, lo van a aplastar. Entonces esa es la importancia también que yo pueda saber de que el corazón está entre los dos pulmones. Su función básicamente va a ser bombear la sangre y esto va a cumplirlo de dos maneras, teniendo una circulación menor y una circulación mayor. La circulación menor, ¿qué significa? De que la sangre que ha venido de desecho de todo mi cuerpo tiene que ir a los pulmones. Esa es la circulación menor. La sangre que vino de desecho se va a mis pulmones y de mis pulmones va a volver al corazón. Dentro de lo que sería el corazón, yo tengo cavidades, tengo lo que serían las aurículas y los ventrículos. Vamos a imaginar al corazón solo como un órgano que tiene una división a la mitad para que sea más entendible. Yo tendría un corazón del lado derecho y un corazón del lado izquierdo. Del lado derecho, todo el sector del lado derecho, que vemos que tiene una sangre azulita en este caso, es la sangre que ya no tiene nutrientes, es la sangre que ya tiene el desecho. Entonces, una sangre ya sucia, una sangre con desecho. Y esta va a ir a dónde? Va a ir a los pulmones. Una vez de que vaya a los pulmones, va a eliminar ese desecho y va a llenarse de oxígeno. Una vez de que se llena de oxígeno de los pulmones, va a volver al corazón, pero en este caso del lado izquierdo. Y acá, en este lado izquierdo del corazón, va a ir a la circulación como tal, va a ir a todo el cuerpo. Entonces, entendiendo esto, el lado derecho del corazón se va a encargar de la sangre que no tiene nutrientes, que no tiene oxígeno y está llena de desechos. En cambio, el lado izquierdo es la sangre que va a estar ya oxigenada y va a ir a través de todo el cuerpo, va a ser bombeada acá. Lo vamos a tener de mejor manera acá. Lo mismo, digamos que el cuerpo, empezando desde acá, el cuerpo ya ha usado todos los nutrientes, ya los usó y esa sangre ya con desechos tiene que ir a oxigenarse y tiene que ir a eliminar este desecho. Entonces va a ir a través de las venas hacia el corazón del lado derecho, es todo este sector que está de azul, el corazón del lado derecho. Luego va a ir a los pulmones, vemos acá cómo está saliendo del corazón y está yendo a los pulmones. Una vez
que llega a los pulmones, acaba de empezar un intercambio gaseoso. Aquí el pulmón le va a dar oxígeno, la va a oxigenar esta sangre y va a eliminar el dióxido de carbono. Una vez de que ya ha sucedido esto, tiene que volver de los pulmones hacia el corazón. Entonces va a volver hacia el corazón del lado izquierdo. Una vez de que ya llegamos acá, tiene que bombearla hacia todo el cuerpo. Entonces la bombeamos a través de los vasos sanguíneos importantes, en este caso arterias, y va a ir hacia todo el cuerpo. Una vez de que las células de todo mi cuerpo han usado esta sangre, pues va a pasar lo mismo. La sangre que está ya usada, sin nutrientes, va a volver al corazón del lado derecho, por ende va a volver a los pulmones. De los pulmones vuelve al corazón, del corazón va al todo el cuerpo. De todo el cuerpo va a volver a pasar lo mismo. El desecho va de nuevo al corazón. ¿Y qué es lo importante de saber todo este mecanismo? Si yo tengo cualquier cosa, por ejemplo, un trancapecho que esté tapando mis vías respiratorias y no puedo meter aire, tampoco puedo meter oxígeno. Y no me sirve de nada tener la sangre que está circulando acá si aquí yo no tengo la capacidad de darle oxígeno. Entonces voy a tener una circulación deficiente, voy a tener una oxigenación deficiente y el paciente va a llegar a fallecer. Por el otro lado, si yo tengo, por ejemplo, una fuga a nivel de esta tubería por algún corte, es una hemorragia, y yo pierdo harta sangre, cuando yo llegue acá, no le voy a poder dar la misma cantidad de sangre. Y cuando lleguemos a nivel de los pulmones, tampoco van a poder recibir mucho oxígeno. Entonces el paciente también va a llegar a fallecer. Esa es la importancia por la cual yo debo conocer de que va a pasar un cierto porcentaje de la sangre hacia los pulmones y también va a volver al corazón. ¿Y esto gracias a qué? A los vasos sanguíneos, que son las arterias, las venas y los capilares. Imaginemos que una arteria es una de las tuberías más importantes que se va a encargar de distribuir este líquido, que en este caso es la sangre. Es de un grueso calibre, tiene un grueso calibre. ¿Y qué es lo que pasa? A medida de que yo voy llegando a zonas más lejanas, por ejemplo los músculos, a las zonas más lejanitas se hacen más chiquititas y más chiquititas. Entonces, de lo que era una tubería grande, salen varias tuberías chiquititas que se van ramificando. Una vez de que se van ramificando, se van a convertir en ¿qué? En capilares, que son súper chiquititos. Y es aquí donde va a pasar el intercambio de nutrientes, en los capilares. Ahora, yo ya le he dado los nutrientes y me lo tengo que llevar a esta sangre. Pues estos capilares se van a ir uniendo y uniendo y uniendo y van a formarme vénulas, que van a ser unas venas chiquititas. Y estas venas chiquititas se van a ir uniendo y uniendo y uniendo y van a formarme algo más grande que se llama una vena como tal. Entonces, si se dan cuenta, cuando sale del corazón, la sangre va a salir en este vaso sanguíneo rojo, que es una arteria. Entonces, esta se va a ir ramificando muchas y muchas y muchas y muchas veces hasta convertirse en capilar. Una vez de que ya se han usado estos nutrientes, se van a unir varios capilares y van a formarme vénulas. Y varias de estas vénulas chiquititas me van a formar una vena más grande. Entonces, acuérdense, se van a ir ramificando poco a poco hasta convertirse en un capilar y varios capilares se van a ir fusionando y fusionando hasta convertirse en vénulas y de la misma forma se van a convertir en vena. Y esta vena va a llevar la sangre ya con poco oxígeno hacia el corazón. Y eso es lo que está pasando. Aquí tenemos el corazón del lado derecho y el corazón del lado izquierdo. Quiero que veamos. Ahorita ya estamos en los pulmones. De los pulmones vamos a ir al corazón del lado izquierdo. Vamos a ir por este mecanismo hacia todo el cuerpo. Ya hemos usado toda la sangre oxigenada y esta sangre tiene que volver al corazón para ir de nuevo a los pulmones. Y es un círculo vicioso. Esto pasa constantemente y tú ni cuenta te has dado. Es por eso que es muy importante que yo tenga la capacidad para respirar, de que el aire pueda entrar de manera fluida y que yo también tenga la cantidad de sangre necesaria que esté circulando a través de mi cuerpo. Y también la integridad de qué? De las tuberías que van a ser los vasos sanguíneos. Eso es con respecto a la circulación. Entonces, el corazón va a bombear sangre, va a ir hacia el cuerpo, se va a quedar ya sin nutrientes, luego va a ir a los pulmones de nuevo y vamos a volver de nuevo al corazón. Entonces, es una circulación constante este tipo de situación con el tema ya propiamente dicho de la parte cardiovascular. Con respecto a la respiración, yo voy a tener en cuenta que tengo tanto las vías aéreas y la parte de los pulmones. Las vías aéreas van a ser básicamente las fosas nasales, la boca, la faringe, la laringe, que básicamente van a ser los conductos por los cuales yo estoy metiendo el aire. Y estos van a ir hasta dónde? Hasta los pulmones. Y los pulmones van a estar formados de qué? De estos como globitos que se llaman alveolos.
Y estos alvéolos, su función, ¿cuál va a ser? Almacenar este aire y que este aire y este oxígeno pueda entrar hacia la circulación. Y entonces, recordando lo que pasaba, la sangre tenía que oxigenarse, entonces se oxigena acá, a nivel de los alvéolos. Y las vías respiratorias están formadas ¿por qué? Por las fosas nasales, básicamente lo que sería la boca, y un sector que va a unir lo que serían las vías nasales con lo que sería la boca, que se llama faringe, que está en la parte de atrás de tu boquita, la faringe. Ahora, aquí ya tenemos dos caminos. Aquí el cuerpo dice ya, me vuelvo a la vía respiratoria o me voy a la vía digestiva. Por ejemplo, cuando tú tragas un alimento, tenemos dos caminos, o que se vaya a la vía respiratoria o a la vía digestiva. Y a veces, cuando tú estás hablando y comiendo al mismo tiempo, se va a tu vía respiratoria. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezas a toser, te atoras, como comúnmente se dice. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tiene el cuerpo para evitar que pase esto? De que la comida se te vaya a tus vías respiratorias. Pues algo que se llama epiglotis, que esta epiglotis va a ser una compuerta que va a cerrar las vías respiratorias cuando yo esté tragando algo para evitar de que se vaya a mi vía respiratoria. Entonces, epiglotis se llama lo que sería esta compuertita. Ahora, supongamos que de las vías nasales va a entrar el aire, va a ir a la faringe, luego se va a ir a la laringe, que es un tubito que está en la parte anterior, se va a ir a la laringe posteriormente, y luego se va a ir a la tráquea. La tráquea básicamente va a ser una tubería más grande por la cual va a pasar el aire hacia los pulmones, y básicamente tú la puedes sentir si te tocas el cuello, es esto que es cartilaginoso, es de cartílago. Entonces, esa es tu tráquea. Se van a dividir en lo que sería unos bronquios, y también del lado derecho y del lado izquierdo, y van a ir dividiéndose muchas veces más y muchas veces hasta poder llegar a la parte más lejana, la parte más chiquitita, que se llama alveolo. Y si se dan cuenta, aquí también tenemos estas tuberías que hemos dicho que son vasos sanguíneos, que podemos ver acá, que tienen tanto sangre con desecho y sangre ya oxigenada. Con respecto al aparato respiratorio, los pulmones son dos órganos esponjosos muy importantes que van a estar formados por los alvéolos que ya hemos dicho. ¿Y se encuentran dónde? Dentro de la caja torácica. Y aquí la pregunta es, ¿qué es la caja torácica? Básicamente va a ser la formación de tu tórax compuesta ¿por qué? Por huesos. Entonces, estos huesos van a estar protegiendo a tus pulmones. ¿Qué es lo malo de esto? Que si una costilla se llega a fracturar, puede llegar a lastimar y lacerar a un pulmón. Ahora, otra cosa muy importante es de que estos huesitos van a ayudarme a dar el proceso de la respiración como tal. Cuando yo, por ejemplo, quiera meter aire, pues estas costillitas se van a hacer para arriba y van a hacer que mi tórax se haga más ancho. Va a haber metan aire toditos, entonces vamos a ver que el tórax se infla gracias a esto. Y cuando yo bote aire, se van a volver a su posición original, se van a aplanar. Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo costillas fracturadas? ¿Creen que pueda meter el aire bien? Lamentablemente no. Si yo tengo costillas fracturadas, voy a respirar más rápido, voy a meter menos aire porque me va a doler cuando yo quiera inflar mi tórax. Así que básicamente están protegidos por las costillas, los pulmones, pero es un poquito peligroso si es que estas se llegan también a lesionar. Una parte muy importante del aparato respiratorio y el músculo, y pregunta de examen, el músculo más importante en el proceso de la respiración es este de acá. Se llama diafragma. Este músculo diafragma tiene una forma de un paracaídas, como vemos acá, y se encuentra delimitando lo que sería el tórax y lo que sería el abdomen. Entonces, es esta barrera que está generando de que mis vísceras no se suban pues hasta mis pulmones. Y cuando desciende, el diafragma, cuando desciende, yo puedo meter aire. Entonces, desciende y yo puedo meter el aire. Y cuando sube, yo estoy expulsando el aire. Vamos a ver más adelante cómo funciona en videito esos procesos ya musculares. Entonces, yo voy a tener en cuenta que tengo al alveolo, que eran estas bolsitas, estos saquitos al final, estas pelotitas que almacenan el aire y van a ayudarme a qué? A que pueda irse el oxígeno de estas bolsitas hacia la sangre. Y esto pasa a nivel de los alveolos. Y aquí tenemos el oxígeno está entrando a la sangre, pero ¿quién está saliendo? El desecho, y el desecho en este caso se llama dióxido de carbono. Entonces, entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono.
Entonces, recapitulando, yo tengo mis vías respiratorias y conformadas por las fosas nasales, voy a tener lo que sería la boca, luego tengo la faringe, tengo la laringe y tendría lo que sería la tráquea. No les va a entrar cuáles son los componentes de las vías respiratorias, pero ustedes deben de conocerlo. Ahora, si yo tengo un objeto, un cuerpo extraño, mi trancapecho, una tapa o algún pedazo de carne que se queda a mitad de camino, generalmente se queda a nivel del epiglotis, puede bajar un poquito hasta la laringe, pues aquí yo tengo problemas. Aquí yo tengo la incapacidad de poder meter aire y por ende no voy a oxigenar lo que sería mi sangre. Y si no oxigeno la sangre, el cerebro sufre, el corazón sufre, los riñones sufren, todo el cuerpo sufre y por ende el paciente puede llegar a fallecer. Entonces el proceso de la inspiración va a ser de que yo pueda meter el aire a través de mis fosas nasales o a través de la boca y que vayan hasta los alveolos, hasta la parte terminal de mis pulmones. Y es por eso que yo tengo el proceso de inspiración y expiración o la inhalación y exhalación, que también se le conoce. Dentro de que la inspiración es que yo voy a meter aire. Yo estoy metiendo la mayor cantidad de aire que puedo a veces y ¿qué pasa con mi tórax? Se hace más grande, se hace más ancho, saco pecho como comúnmente se dice. ¿Y esto por qué ha sido? Porque el diafragma está bajando. El diafragma ha bajado y le da el campo necesario para que los pulmones se inflen. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo quiero botar aire? Más bien pasa todo lo contrario. El diafragma va a subir y por ende vamos a apachurrar a los pulmones y este aire va a salir expulsado. Así que esto es el proceso. ¿Y de qué depende todo esto? De la integridad de mis costillas. Si yo tengo mis costillas con fracturas o fisuradas o tengo mucho dolor en el pecho, no voy a poder meter aire como debería meter. Me va a doler mucho cuando entre o voy a tener que respirar más veces para yo poder compensar que no esté entrando en la cantidad de aire necesaria. Entonces, como vemos acá, el diafragma baja y al bajar, la caja torácica se hace más grande. Vemos acá cómo las costillas se van elevando y se hace más ancho este tórax. Aquí tenemos una vista de frente y una vista de costado. Vemos cómo baja el diafragma. Y esto es lo que pasa normalmente cuando yo meto aire y cuando yo boto este aire. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, esto no es suficiente y yo tengo dificultad para respirar? Una dificultad terrible. Aquí empezamos a usar los músculos accesorios, como se le conocen, o los músculos que me van a ayudar a respirar cuando este mi diafragma por sí solo no pueda trabajar. Aquí yo uso hasta los músculos del cuello. Pues si tenemos un paciente que tiene dificultad para respirar, especialmente en esta época de pandemia, un paciente COVID positivo, va a usar hasta los músculos del cuello, los músculos del abdomen para poder respirar y tratar de compensar esa falta de aire que él siente. Así que tenemos músculos accesorios, generalmente usamos los del cuello y los del abdomen primordialmente. Ahora, que eso es lo que ya está pasando, aquí tenemos los alveolos, le está llegando la sangre, se llena de oxígeno y va a volver. Entonces, esta sangre de color azul, por así decirlo, estas mangueritas azules, están yendo hacia los alveolos para dejarle la sangre que ya no tiene oxígeno. Y va a volver como oxigenada, ya de color rojito vivo, ya con oxígeno necesario para poder subsistir. Entonces, esto de acá es el alveolo. Y esto de acá va a ser el capilar o el vaso sanguíneo que está conteniendo la sangre. Y si nos damos cuenta, el oxígeno está entrando a lo que sería la sangre. ¿Y quién está saliendo? El dióxido de carbono, que es el desecho. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Va a salir el dióxido de carbono y va a entrar el oxígeno. Y aquí viene algo muy importante. Mientras más dióxido de carbono yo tenga acumulado, mientras más desecho yo tenga acumulado, más oxígeno puedo meter, más oxígeno puede entrar. Entonces, como que yo ya con 2 dióxidos de carbono te compro un oxígeno. Perfecto. Entonces, si yo tengo 50 dióxidos de carbono, puedo comprarte mucho oxígeno. Entonces, mientras más se acumule, voy a meter más cantidad de oxígeno. Ahora, todo este proceso se da gracias a qué? A que mi cerebro está controlando el proceso de la respiración. Tu cerebro controla el proceso de la respiración de forma automática, sin que tú te des cuenta. Ahorita yo te estoy diciendo que puedes controlar tu respiración y la empiezas a controlar recién. Pero hace rato, al inicio del curso, no sabías que estabas controlando la respiración o estaba en forma automática. Y es por esto que yo puedo tener la capacidad de, por ejemplo, querer respirar bajo el agua, que eso es algo muy importante.
¿Qué es lo que puede pasar? Si yo quiero meterme en la piscina con una cantidad de aire y me lo quiero aguantar la mayor parte que pueda, me aguanto el mayor tiempo que yo pueda, va a haber un punto en el que el cerebro va a decir, oye, Chuquito, respira. Y este impulso que me manda el cerebro es tan fuerte que yo sabiendo que estoy bajo el agua, puedo querer hacer el gesto de meter aire. Yo sé que si meto agua, pues me voy a morir probablemente, si meto mucha agua. Entonces es tan fuerte el impulso nervioso que te manda esta cantidad de órdenes. Ahora, otra cosa muy importante, ya que está controlado por la parte del sistema nervioso, tampoco me puedo morir aguantando la respiración. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay niños que hacen su berrinche que dicen, no, no vas a comprarle y aguantan la respiración. Pero va a haber un punto en el cual pueden estar azules, se pueden estar queriendo desmayar, pero van a meter aire en algún punto porque el cuerpo necesita eso, porque hemos acumulado mucho dióxido de carbono y tenemos que pues, meter oxígeno, tenemos que eliminar el dióxido de carbono y meter este oxígeno. Entonces, que quede claro, en el alveolo va a salir el dióxido de carbono y va a entrar más bien el oxígeno. Entonces aquí tenemos el alveolo y aquí tenemos el vaso sanguíneo. Está entrando lo que sería el oxígeno y está saliendo el dióxido de carbono. Ahora, aquí estamos viendo lo mismo, ya a nivel más pequeñito. Esta de acá es una célula que se llama glóbulo rojo, por la cual está compuesta la sangre. Entonces tenemos glóbulos rojos que se encargan de ¿qué? De transportar este oxígeno y también transportar el dióxido de carbono para poder eliminar. Entonces, del alveolo va a entrar el oxígeno y se va a ir el dióxido de carbono. No se olviden, pregunta de examen, eso por si acaso. Ahora, este glóbulo rojo, una vez que ha llegado, por ejemplo, hasta mi músculo necesita usar el oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El oxígeno va a entrar en lo que sería el músculo. Le dice, ya, mira, vos necesitas, te doy oxígeno. Listo, gracias, joven. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ya he usado, te lo voy a dar mi desecho, mi basurita. Perfecto. Y se lo guarda el dióxido de carbono o la basura o ya el metabolito de desecho, el glóbulo rojo. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Va a tener que volver a ir a los pulmones y en los pulmones se sale el dióxido de carbono y vuelve a entrar lo que sería el oxígeno. Ahora, yo les estoy mostrando esto de acá porque yo quiero que ustedes vean cómo funciona a lo que sería a nivel del mar las presiones de oxígeno. Una pregunta de examen que les va a entrar cuando veamos igual oxigenoterapia va a ser cuánto es el FiO2 normal o cuánto es la cantidad de oxígeno normal en aire ambiente, que es de 21%. Eso anótense, 21% es el oxígeno en aire ambiente. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy a nivel del mar? Yo voy a tener un 21% de la cantidad de oxígeno que está en el ambiente, pero a esto yo lo asocio de que estoy en una altura necesaria para que yo pueda meter este oxígeno de forma tranquila, sin ningún tipo de esfuerzo adicional. Entonces yo voy a tener 159 milímetros de mercurio de presión de este oxígeno. Esto no les va a entrar, esta presión no les va a entrar. Pero quiero que entiendan que tenemos 159. Incluso 160 pueden verlo en algunos otros libros. Pero 160 es un número grande, es un número importante. Ahora, también entra una pequeña parte de dióxido de carbono, nitrógeno y un poquito de agua. Pero quiero que se acuerden esto. Si estamos a nivel del mar, tengo 159. ¿Qué pasa si yo me voy a subir al monte Everest? ¿Qué pasa si yo me subo a un monte, un cerro muy grande? O estoy en La Paz, por ejemplo. Vivo en Santa Cruz toda mi vida y me voy a La Paz. De ese 160 o 159 que había, se vuelve 92. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica va a alterar todo. Yo sigo teniendo este casi 21% de oxígeno en el aire ambiente, pero la presión atmosférica en milímetros de mercurio está afectándome todo y por ende tengo menos cantidad de oxígeno para poder usar. Y es por eso que te da el Soroxi, por ejemplo. Tienes una falta de oxígeno, tienes la misma cantidad de oxígeno en el aire ambiente, pero no tienes la misma capacidad de poder meterlo. Entonces, tú empiezas a sufrir, te empieza a dar mareos, te empieza a doler la cabeza, algunas personas tienen náuseas. ¿Y qué es lo que te dan? Te dan cafecito, picho de coca, mate, te dan aspirina, te dan paracetamol para controlar los síntomas. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Esto va a ayudarte a lo mejor con el dolor o con las molestias y tu cuerpo poco a poco se va a adaptar a esta falta de oxígeno que vas a tener gracias a la altura y vamos a estar de nuevo estables. Entonces el Soroshi te dura un día, 2 días, algunos les puede durar un poquito más y luego te adaptas, te aclimatas, como dicen las personas.
Así que es por esto que te pasa el Soroxi. Hay unas tabletas, unas pastillas que se llaman Soroxipil. ¿Y qué tienen esas pastillas? Básicamente un analgésico y cafeína, que te van a ayudar con todo lo que sería la sintomatología que podamos llegar a tener por esta altura. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, y como se quejan muchos jugadores de fútbol cuando vienen a jugar a La Paz, tengo dificultad para respirar, me siento cansado, me siento fatigado, me falta el aire y me siento muy mal, pues yo le puedo dar oxígeno suplementario a estas personas que no están acostumbradas a los medios en los cuales tenga una ciudad muy alta a nivel del mar. Entonces el oxígeno sí es necesario, porque yo al darle oxígeno no estoy afectando acá, pero sí estoy afectando a esto. Y si esto aumenta, también va a aumentar el resultado final. Entonces yo puedo meter lo que sería el oxígeno. Ahora, con respecto a la fisiología, es lo que vamos a ver. No vamos a hablar del sistema nervioso porque nos tomaríamos, pucha, 2 clases para hablar solo de eso, pero vamos a hablar del sistema nervioso cuando veamos traumatismo cráneoencefálico. Cuando veamos traumatismo en el cráneo, vamos a entender la importancia de que mi cerebro esté bien. Y cuando veamos traumatismo en columna, voy a entender la importancia de que mi columna y mi médula estén bien. Pero por ahora, con que tengan los conceptos de que la parte circulatoria se encarga de distribuir la sangre a través de todo el cuerpo y que la parte respiratoria se encarga de oxigenar esta sangre, me doy por satisfecho que ustedes ya conocen la importancia de estas estructuras. Preguntas que tengan con respecto a lo que sería la fisiología básica. De todas formas, va a estar subida la clase a lo que es Classroom. Ayer ya se subió, está en el enlace de YouTube. Lo subo así porque es más ligero que lo puedan ver de esa manera. De todas formas, si quieren ampliar sus conocimientos o adelantar temas, ahí está el canal de YouTube en el cual están los videos de otras generaciones pasadas y de otros cursos externos que se han llegado a dar, para que ustedes a lo mejor vayan repasando, vayan ya viendo de mejor manera antes de cada clase. Vamos a dar preguntitas. Si no hay preguntitas, igual al final de la clase las vamos a responder, las que puedan llegar a ver. Vamos a hablar de los signos vitales. Básicamente un signo vital es un signo de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona tiene signos vitales, tiene signos de vida y está viva. Pero si no tiene signos vitales, lamentablemente falleció. Dentro de los signos vitales yo tengo el primero que es muy importante, que es el pulso. El pulso es la cantidad de veces que la sangre está circulando a través de mi cuerpo. Y al circular va a generar un golpecito porque está saliendo con fuerza. Entonces, este golpecito que va a dar en las tuberías, que son los vasos sanguíneos, en este caso las arterias, va a ser muy importante porque yo, si siento que hay pulso, le está llegando sangre. Tenemos varios lugares para poder tomar el pulso. El que más frecuentemente se usa es este de acá, que es el pulso radial. Así que tracemos una línea desde el dedo índice, vamos bajando, vamos bajando y vamos bajando y vamos bajando, y vamos a ver a la altura de la muñeca que hay como un huequito, hay como una canaleta. Si nosotros ponemos 2 dedos ahí, podemos sentir de buena manera. No pongan el dedo pulgar por si acaso, porque el dedo pulgar tiene su propia arteria, tiene su propio vaso sanguíneo, y tú puedes poner y vas a sentir ese del dedo gordo. Entonces no me sirve esto, yo quiero saber el del paciente. Entonces yo pongo mis 2 deditos, aprieto acá y voy a sentir lo que sería el pulso. Ahora, esto lo vamos a hacer de la parte práctica, no se preocupen si no logran escuchar, si no logran sentir el pulso, que van a ser los golpecitos. Pero este pulso a nivel distal o a nivel más lejitos no es tan fiable. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, una hemorragia, he perdido sangre, o estoy inconsciente, o está haciendo mucho frío, este de acá se va a ver un poquito más suave o directamente no va a ver. Porque el cuerpo dice, sacrifico mis extremidades, les voy a dejar de llevar mucha sangre a mis extremidades, porque puedo vivir sin eso. Pero yo le voy a seguir llevando sangre a quién? Al cerebro. Entonces, es por eso que este pulso radial puede verse algunas veces afectado. ¿Cuál es el que yo debo buscar en un paciente, por ejemplo, que está inconsciente, que está como que durmiendo, adormilado y probablemente se haya accidentado o esté desmayado o no sé si está vivo o no? Este de acá, que se llama pulso carotídeo, que lo vamos a sentir en una arteria que se llama arteria carótida. Y esto va a estar determinado porque el corazón está bombeando sangre y le está llevando la sangre al cerebro. ¿Gracias a qué? A la arteria carótida. Así que este va a ser el último en perderse porque tu cuerpo va a sacrificar al último cuando no haya más esperanzas,
al cerebro. Así que si tengo este pulso, el paciente todavía tiene signos vitales. Si no tengo el pulso radial, pero sí tengo el pulso carotidio, perfecto. Pero si no tengo ni este, pues peor aún, el paciente no tiene pulso y probablemente haya fallecido. Tenemos otro, que puede ser el pulso braquial, como se le conoce, o el pulso humeral también, que básicamente se encuentra acá, del bíceps, de tus conejitos, acá adentro. Puedes tomar ese también, ¿sí? En la parte de presión arterial vamos a ver de qué puede ser usado como parámetro para tú poner bien lo que sería el tensiómetro, pero por fines académicos o por fines prácticos no se usa tanto para ver la presencia de vida o no de tu paciente. Otro que tenemos es el pulso pedio o el pulso dorsal del pie, que básicamente igual me va a decir de que tengo el corazón que está latiendo y por ende está llevando sangre. Pero si no tengo puede ser por lo mismo que ha pasado en el pulso radial, de que mi cuerpo dice, sacrifico mis extremidades, puedo vivir sin eso, pero no puedo vivir sin sangre en el cerebro. Así que mi recomendación, ¿y cuál es el pulso que de preferencia deben vigilar? Este de acá. Si tenemos un paciente que está consciente, por ejemplo, ya a lo mejor puedo vigilar este de acá para ver cómo está este pulso, será fuerte, será débil, qué características tiene. Y esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos evaluación del paciente, por ejemplo. Pero por ahora, quiero que en serio les quede claro, porque es pregunta de examen, el pulso que yo voy a identificar en un paciente que tenga un estado de inconsciencia, una alteración de la conciencia, o que directamente no tenga la fiabilidad de que tenga un pulso radial, pues voy a ver el pulso carotídeo. En un paciente consciente puedo ver el pulso radial, pero no para ver si está vivo o no, sino para ver cómo está la circulación en las zonas más lejanas, que vamos a verlo más adelante. ¿Cuáles son los valores normales? De 60 a 100 pulsaciones por minuto. ¿Esto qué quiere decir? De que en un minuto debería de chocar entre 60 a 100 veces. Y muchas veces yo no me puedo quedar todo un minuto pues examinando esto. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Tengo dos caminos acá. Tomo 30 segundos y multiplico por 2. Digamos, en esos 30 segundos ha golpeado 30 veces. Y esto lo multiplico por 2. Entonces, 30 por 2, 60. Listo, tengo 60 pulsaciones por minuto. Ahora, si yo quiero hacerlo de forma más rápida, puedo tomar 15 segundos. Y yo en 15 segundos tomo, digamos, ha golpeado 10 veces. Ya ha golpeado 10 veces en 15 segundos. Y esto lo multiplico por 4, porque 15 por 4 sería básicamente 60, los 60 segundos, ¿no? Entonces, 15 por 4 va a ser 60, y si yo solo he escuchado 10 veces, 10 por 4 va a ser 40. Y estamos por debajo de lo normal. Entonces yo debo tener en cuenta que algo está pasando y este corazoncito no está funcionando como debería de funcionar. Entonces, lo que podemos hacer, tomamos 30 segundos y la cantidad de latiditos que haya lo voy a multiplicar por 2. O tomamos 15 segundos y la cantidad de latiditos que yo sienta o de golpecitos los voy a multiplicar por 4. Porque 30 por 2 es 60 segundos y 15 por 4 es 60 segundos. Hay situaciones en las cuales no me puedo quedar pues un minuto con el paciente. Entonces yo debo determinar de forma rápida aproximadamente cuánto está este pulso. En los niños el pulso es más elevado porque su corazoncito es más chiquitito, tiene que mover más veces la sangre en un minuto para que podamos conseguir de que la guaguita siga creciendo, siga con sus actividades normales. En los lactantes, ni qué decir, en los bebés, pucha, es más rápido todavía. En cambio, en los ancianitos, en los viejitos, es más lento. O en las personas que hacen deporte de alto rendimiento o que son deportistas, pues toda su vida. Así que aquí tienen una tareita por un punto. Voy a generar la tarea en Classroom, que va a ser por qué las personas deportistas, y quiero que me expliquen en sus palabras, no quiero que me digan fisiopatológicamente hablando, tal mecanismo, no. Quiero que ustedes me digan en sus palabras, ¿por qué las personas que son deportistas tienen su pulso más lento? Y eso me lo van a escribir, ya sea en Word, en PDF, me lo mandan, lo voy a crear la tarea de Classroom el día de hoy y va a ser por un punto. Para los que quieran hacerlo. Los que no quieran hacerlo, no hay lío, no los voy a inhabilitar por no hacer. Pero me gustaría que conozcan, porque en algún punto ustedes también van a dar clases y también tienen que saber estos conceptos básicos. Listo. Con respecto a la presión arterial va a ser, a diferencia del pulso, el pulso era la cantidad de veces.
La presión arterial va a ser la fuerza con la que esta sangre está golpeando contra las paredes de estos vasos sanguíneos. Entonces, aquí la presión arterial es la fuerza. ¿Y esto con qué lo mido? Con el tensiómetro. El tensiómetro me va a servir para yo medir esta fuerza con la cual está golpeando. Y los valores normales, todos deben conocer que es de 120 y 80. 120 milímetros de mercurio, la presión sistólica, como se le conoce, y 80 milímetros de mercurio, la presión diastólica. Esto no es pregunta de examen por si acaso, porque no todos van a llegar a tomar la presión arterial. Generalmente esto se deja delegado para el personal del área de la salud. Pero si tú no eres del área de la salud y quieres aprenderlo a hacer de forma correcta, lo vamos a ver en la parte práctica. Ahorita solo los valores pueden verlo, ¿no? Lo normal 120, 80. Elevado, ¿qué significa? 120, arriba de 120. Pero si yo ya tengo hipertensión, que es una enfermedad en la cual mi presión está alta, pues yo puedo tener arriba de 130. Incluso tengo pacientes que tienen arriba de 140. La presión arterial está golpeando con mucha fuerza esta sangre. Y si golpea con mucha fuerza durante mucho tiempo, esto puede hacer de que, por ejemplo, a nivel del cerebro, se pueda romper alguna arteria por ahí y va a empezar a sangrar allá adentro y el paciente puede llegar a fallecer. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que se llama derrame cerebral, que es un término que ya se ha dicho durante muchos años, que lo conocen así de forma cotidiana, derrame cerebral. Otra cosa que puede pasar es de que con esta fuerza podemos dañar vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos también se van a volver más duros a la larga. Entonces, tendría más riesgos y más enfermedades a la larga si yo tengo la presión elevada constantemente. Aparte que podemos dañar los riñones, podemos dañar otros órganos importantes. Pero si yo tengo un paciente que tiene más de 180, más de 200, esta persona tiene que ir al hospital rápido porque está en una crisis hipertensiva y hay que bajar esta presión porque si sigue subiendo, vamos a romper este vaso sanguíneo que está en la cabecita y va a empezar a sangrar y el paciente va a tener un derrame cerebral y va a tener, por ejemplo, parálisis a la larga, va a estar en estado vegetativo o directamente va a fallecer. Así que el tema de la presión arterial no es un chiste, hay que controlarla. Y eso se controla con qué? Con medicamentos. Y ahora, ¿de qué depende la presión arterial? Esto lo vamos a ver de forma muy simple. ¿De qué depende? Va a depender de la cantidad de sangre que yo tenga en mi cuerpo y del grosor de la tubería o del vaso sanguíneo. Ahora, si yo tengo una cantidad de sangre normal y además tengo un vaso sanguíneo normal, pues voy a estar bien, mi presión va a estar normal. Pero ¿qué es lo que pasa si yo pierdo sangre? Si yo pierdo cantidad y volumen de sangre, no va a haber sangre que esté circulando en mi cuerpo y por ende no va a haber sangre que haga una presión, que pueda generar esta presión, esta fuerza en los vasos sanguíneos. Entonces, si yo pierdo sangre, mi presión arterial va a estar disminuida. Por el otro lado, si yo tengo mucha cantidad de sangre, también puede estar elevada esta presión. Ahora, el tema del grosor del vaso sanguíneo. Imaginemos que yo tengo acá una manguera. Digamos, aquí una manguera y yo estoy regando mis plantitas. Acá, por ejemplo, aquí tenemos una plantita y toda feita. Y la estoy regando. Si yo normalmente lo dejo abierta la pila, va a salir como un chorro constante, ¿verdad? Va a salir con una fuerza constante. Pero si yo a esta manguerita le pongo el dedo, va a salir con más fuerza, va a salir con más presión. Entonces, es por eso de que si el vaso sanguíneo se hace más chiquitito, es como si yo le pusiera el dedo ahí y va a salir con más fuerza. Entonces, también va a depender del grosor que tiene este vaso sanguíneo. Si yo tengo una cantidad de sangre normal, pero esta manguerita es como si alguien le pusiera un dedo, que puede ser porque se haga más chiquitito totalmente, porque se está haciendo algo que se llama vasoconstricción, o porque yo tengo ahí pues mi placa de grasa que está tapando, pues voy a tener que la presión se suba. Pero por el otro lado, si yo tengo que este vaso sanguíneo, en vez de hacerse chiquitito, más bien se hace muy, muy, muy grande, pues la sangre se va a estancar. Y si esta sangre se queda estancada, tampoco va a generar una buena presión. Así que todo va a depender de eso, de la cantidad de sangre que tengamos circulando y del grosor de vaso sanguíneo. Obviamente, si yo tengo una cantidad de sangre circulando más rápido en el cuerpo, también vamos a tener lo que sería la presión arterial afectada. Si está circulando de forma más lenta o el corazón no se está contrayendo bien, también no voy a tener lo que sería una buena cantidad de sangre circulando. Que esto lo vamos a entender de mejor manera cuando veamos shock, por ejemplo.
porque tenemos un shock en el cual hay sangre, tenemos sangre todavía, pero el vaso sanguíneo se ha vuelto así, se ha vuelto súper grande. Es como que yo quiera conectar una manguera de los bomberos a un grifo común y corriente. No voy a tener la fuerza necesaria para apagar un incendio. Ahora es lo que va a pasar en el cuerpo, no va a haber la fuerza necesaria para generar una buena presión arterial. Por el otro lado, hay estados de shock en el cual ya no tengo sangre, pero al inicio, ¿qué es lo que va a pasar? Para querer subir la presión arterial, el vaso sanguíneo se va a hacer más chiquitito para aumentar la presión. Pero luego ya no va a funcionar eso. Entonces, es un mundo muy apasionante lo que vamos a ver con respecto a la presión arterial cuando tenemos pacientes accidentados o lesionados, pero quiero que se acuerden, cantidad de sangre y grosor del vaso sanguíneo. Otro parámetro muy importante es la frecuencia respiratoria, la cantidad de veces que yo voy a respirar en un minuto. Y esto quiere decir de que voy a contar. Si yo meto aire y yo boto aire, va a ser 1. Meto aire y boto aire, 2. Meto aire y boto aire, 3. Así es como ustedes deben contar la respiración. Y ojo, lo normal es de 12 a 20 respiraciones por minuto. Si estamos a nivel del mar, va a ser más 12, o sea, va a ser más cercano al valor inferior. Pero si estamos a nivel más alto, por ejemplo, en La Paz o en Potosí, pues yo voy a tener mi respiración un poquito más acelerada. Así que no se asuste, podemos manejar estos parámetros de forma normal. ¿Y cómo vamos a contar y cómo vamos a ver si el paciente está respirando o no? Voy a ver yo el tórax. Veo el tórax si mete aire y bota el aire. Entonces, mete aire y bota aire es 1. Mete aire, bota aire es 2. Pero lo que yo no voy a hacer es de que no le voy a decir al paciente, señor, le voy a tomar su frecuencia respiratoria. Y te le quedas viendo. El paciente va a modificar su respiración. Entonces va a decir, mira, me está mirando, pucha, no, modificaré, creo que estoy respirando mal. Entonces ya te ha alterado totalmente el parámetro normal que deberías de tener. Así que esto se puede hacer de forma disimulada. Por ejemplo, mientras yo le estoy tomando el pulso, puede estar viendo el tórax cómo está. Entonces yo tomo cuántas respiraciones ha tenido en un minuto o en 30 segundos y lo multiplico por 2. Y lo mismo en el pulso, cuántas pulsaciones ha tenido y lo multiplico. Que puede llegar a servirte en un ambiente de apuro. Ahora, en el hospital, los que ya son del área de la salud les van a decir de que no, ¿cómo puedes? Vas a multiplicar, que no te va a dar el parámetro. Perfecto, no necesito el parámetro exacto a nivel hospitalario. A nivel de emergencia necesito saber si está muy acelerado o está muy disminuido, porque si está muy acelerado le tengo que dar oxígeno. Si está muy disminuido le tengo que dar ayuda para que respire. Así que tengan en cuenta eso. Hay que ver nosotros que en el ámbito hospitalario es otro mundo el tema de la frecuencia respiratoria y de los signos vitales, que lo que queremos saber es tanto la presencia de los mismos y si estamos dentro de parámetros normales. Y si nos pasamos de esos parámetros, ¿por qué está pasando? Entonces, adultos de 12 a 20, los viejitos vamos a mantener parámetros entre 14 y 16, los niños frecuencias respiratorias hasta de 35, 30 de manera normal y los recién nacidos hasta 60. Pues respira muy rápido las guaguitas recién nacidas. Entonces, son las cantidades de veces que voy a respirar en un minuto. Meter aire y botar aire es 1. Meto y boto aire es 2. Meto, boto aire es 3. No se olviden de eso. Con respecto a la temperatura, que está muy de moda ver el tema de la temperatura ahorita, los parámetros normales son de 36.5 a 37.5. Esos van a ser los parámetros normales. Arriba de 37.5 yo voy a tener lo que sería una fiebre, arriba de 39 una fiebre alta básicamente, y si yo tengo arriba de 41 una crisis de hipertermia, el cual puede desencadenar en la muerte del paciente porque el cerebro no debería tener a esta temperatura una exposición prolongada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú te enfermas y te da una infección, por ejemplo, el cuerpo sube la temperatura porque los microorganismos se van a morir con eso. Pero lamentablemente, si sigues subiendo y sigues subiendo, también tú te vas a morir si tienes mucha fiebre. Entonces, tengan en cuenta esto, de que los extremos son malos. Ahora, si yo tengo niveles por debajo de lo normal de 36.5, puedo tener algo que se llama hipotermia, que generalmente va a ser que yo tenga la temperatura incluso por debajo de 34 grados centígrados, que esto puede llegar a pasar si yo me quedo a dormir toda la noche en la calle, en el suelo, y no tengo nada que me abrigue. O si yo me pierdo una excursión en una zona que tiene nieve y yo me puedo llegar a enfriar. El tratamiento para estos dos extremos va a ser tratar de normalizar la temperatura. ¿Y cómo? Si yo tengo una persona que está muy fría, pues la puedo llegar a calentar. ¿Y cómo hago esto? No la voy a meter al microondas, sino lo que voy a hacer es usar apósitos tibios
bebidas tibias y un entorno tibio, como puede ser, por ejemplo, un auto con calefacción, la ambulancia con calefacción. Si yo tengo más bien fiebre o estados elevados de temperatura, yo debo tener líquidos relativamente fríos o lo que sería a temperatura ambiente en el cual yo pueda sumergir a la persona, especialmente a nivel de la espalda, a nivel de lo que serían las axilas, la ingle, la frente y el cuello, para poder reducir la temperatura, que es algo que vamos a ver cuando veamos las emergencias producidas ambiental, de forma ambiental. Tenemos dentro de los lugares para poder tomar la temperatura, la axila, la boca y el recto. Básicamente tenemos temperaturas diferentes. A nivel de la axila tengo de 36.5, que puede ser porque estoy evaporando el calor, estoy perdiendo calor porque es algo superficial y estamos en una zona medio húmeda. Tengo a nivel de la boca 37 grados centígrados de forma normal, ya que si yo tengo la boca cerrada, pues sí, estoy teniendo una temperatura un poquito más elevada porque no hay fuga, no hay dispersión, pero si el paciente está hablando o alguna cosa, puede interferir en esa temperatura. Y la temperatura más aproximada del cuerpo y la más exacta que puedes tener es la temperatura rectal. Pero como no podemos ir poniendo termómetros rectales a todos nuestros pacientes, entonces optamos por tanto la temperatura axilar o la temperatura que se toma a nivel de la boca. Pero estamos en época de pandemia, entonces debemos evitar el menor contacto posible con la boca o las vías respiratorias del paciente. Es por eso que ahora tenemos los termómetros digitales, que básicamente vamos a tomar la temperatura a la altura de la 100. Ojo, estos termómetros digitales tomen a la altura de la 100 o a nivel de la pancita del abdomen. No quiero que me tomen a nivel de lo que sería las muñecas. ¿Por qué? Porque a medida que va yendo la sangre, va enfriándose y vamos nosotros viendo que tenemos una temperatura más reducida en las zonas más lejanas. Y es por eso que está mal que los restaurantes, que los centros comerciales, te tomen la temperatura acá en la muñeca, porque es hasta un grado más bajo que la temperatura normal que deberías tomar. Entonces aquí me sale 36.5, pero imagínate que el paciente tenía 38 si tomamos la temperatura de la 100. Así que tengan muy en cuenta esto. Con respecto a los termómetros que son estos de acá que han debido conocer en algún punto de su vida, que son los termómetros de mercurio. Y esos termómetros de mercurio ya los estamos dejando de usar en el ambiente hospitalario. ¿Por qué? Porque si se rompen, liberan el mercurio y el mercurio es tóxico y muchas veces se han roto porque pues tenemos actividades en las cuales hay muchos pacientes, tenemos que cargar o que el botiquín está en la ambulancia y la ambulancia tiene hay muchos rompemuelles. O sea, pueden pasar muchas cosas en las cuales puede afectar a que se rompa esto, ¿no? Y igual por un punto quisiera que me digan cuál es la diferencia entre el termómetro rectal y el termómetro oral. Por un punto ahorita en el chat o pueden prender su micrófono. ¿La temperatura? Ya, pero a nivel del termómetro como tal, ¿cuál sería la diferencia? A nivel del artefacto como tal. Prácticamente el termómetro digital llega a descalibrarse con mayor facilidad ¿Ya? y el de mercurio tiene más proximidad, digamos, a un rango exacto. Exacto, sí, podemos hacer la comparación con el digital, ¿no? De que el digital, incluso de dudosa procedencia que compramos porque está barato, no sabemos qué tal está, ¿no? Pero ahora, a nivel entre el rectal y el oral, ¿cuál puede ser la principal diferencia que puedan tener estos de acá? Entre el rectal y el oral nomás, entre esos dos. La parte plomita es más chiquita, de la otra es más grandecito, lo que sé. A lo que se ve, ¿no ven? El cosito ese. Listo, los que han ido respondiendo, pónganme sus nombres en el chat para que lo tenga guardado y les dé sus puntitos. Ahora, otra principal diferencia, ¿cuál es? Aparte. El color. ¿El nivel de mercurio? No, es casi lo mismo en los dos, no me afecta mucho. Ah, bueno. ¿Cuál? El color, no, generalmente igual son del mismo color muchas veces. ¿Saben cuál es la principal diferencia? ¿Dónde entra, pues? Entonces el termómetro rectal va a entrar a la cavidad rectal, es más incómodo de poner a una persona adulta, generalmente lo ponemos a las guaguitas, en cambio el termómetro oral sí lo puedes poner a cualquier persona, pero a las guaguitas nos viene más difícil de ponerlos, así que tengan en cuenta esto. No tenemos un termómetro netamente axilar, generalmente el axilar es el mismo que el oral, así que no se olviden eso, y una de las principales diferencias es, como decían, la cabecita, la parte plomita que tenemos, es la de diferente tamaño. Entonces, la del rectal es más chiquitito que la del oral. Así que no se confundan, porque sabe mal después, van a estar con un mal sabor de boca si se llegan a confundir entre esos dos tipos de termómetros.
Vamos a la siguiente diapositiva. Acá estamos. Ahora vamos a ver el reflejo pupilar. Con respecto al reflejo pupilar, vamos a verlo con mayor profundidad cuando veamos traumatismo en el cráneo, por ejemplo. Pero vamos a tener en cuenta que las pupilas son este puntito negrito que yo tengo en los ojos. Es eso. El negrito que está en mis ojos, eso se llama pupila. Que normalmente, cuando yo tengo un estímulo de luz, si hay luz de por medio, yo le acerco con una linternita, una lamparita a mis ojitos, lo que va a hacer es miosis. La miosis es de que se haga más chiquitito. Y las dos pupilas del ojo del lado derecho y del ojo del lado izquierdo van a contraerse a la par, al mismo tiempo. Y pregunta de examen, ¿quién controla lo que sería básicamente el reflejo de la miosis? ¿Qué par craneal es? Por un punto. A ver, ¿qué par craneal para los de medicina? ¿Óptico? ¿Óptico? La iris. Óptico. ¿Qué par craneal? Ah, ¿Qué par craneal controla el reflejo pupilar? Trigémino. Trigémino, híjole. Nervio. Oculomotor externo. ¿Qué par craneal es? Número. El número 3. Tercer par craneal, exacto. Ya trigémino, la clase quedó grabada, vamos a mandar a sus docentes. El tercer par craneal. ¿Y qué es lo que me interesa? ¿Qué es un par craneal? Para los que no son del área. Del cerebro van a salir unos nervios directamente a ir a esta zona. Pongamos que está yendo hacia el ojito para controlar que las pupilas, que los puntitos negritos funcionen hacia la par, se cierren igualito. Pero ¿qué pasa si yo me he golpeado muy fuerte la cabeza y ha habido una lesión en uno de los nervios craneales, que digamos en el tercer par craneal del lado derecho, por ejemplo? O veamos este de acá, del lado izquierdo del paciente. Ya, este de acá. Este de acá, cuando yo le estimulo con la luz, ese sectorcito del nervio trigémino, va a seguir, digo, del tercer par craneal, ya me confundir igual. Del tercer par craneal va a funcionar todavía. Entonces estamos haciendo de que haya esto, que se contraiga. Pero de este lado está mal, no funciona, se ha roto o hay algo que lo está apretando. Entonces no va a funcionar. Entonces, cuando yo tengo un paciente que se ha accidentado, por ejemplo, se ha golpeado muy fuerte la cabeza, y aparte yo veo esto, que una pupila reacciona y la otra no reacciona, o reacciona muy, muy lentito, está dado por esto, porque se ha lastimado ese tercer par craneal, ese nervio. Entonces, esto es muy importante, y esto de acá se llama anisocoria. Vamos a ver acá, anisocoria. De que uno esté más grandecita, una pupila esté más grandecita, no reaccione, pero la otra está chiquitita y sí reacciona. Eso quiere decir la anisocoria. Ahora, si yo estoy expuesto, por ejemplo, a una poca iluminación, tengo poca iluminación en el aire, en el medio externo, y yo voy a generar lo que sería la midriasis, en la cual yo voy a abrir mis pupilas se van a dilatar para que yo pueda captar mejor la luz y yo pueda, por ejemplo, estar viendo lo que sería en la oscuridad. Y algo muy importante de esto, y algo que, por ejemplo, como dato diagnóstico, ¿por qué los piratas usaban parches, por ejemplo? Porque acostumbraban a este ojo a estar en un proceso de oscuridad constantemente, lo estimulaba a que la midriasis sea bien efectiva y pueda ver mejor de noche. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Llegaba la noche, se descubría y podía ver mejor en la noche. ¿Por qué? Porque podía captar mejor lo que sería la luz a nivel de la oscuridad. Así que eso es un dato muy importante que nos va a servir. Así que miosis significa que se hacen chiquititas las dos. Midriasis, que se hacen grandes las dos. Y anisocoria, que están desiguales. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, sobredosis de drogas, puedo tener, por ejemplo, alteraciones, ya sé si es por drogas como puede ser cocaína, heroína, marihuana, en exceso, o lo que podría ser algún tipo de intoxicación, que ya vamos a ver a la larga qué es lo que me puede causar cada cosa. Pero vamos a ver de que las pupilitas también son un parámetro muy importante para que yo pueda evaluar cómo está mi paciente. Ahora, si tengo un paciente que está inconsciente y a lo mejor no tiene pulso, no respira y tampoco tiene reflejo a nivel de las pupilas, ese paciente ya está clínicamente muerto y ya está fallecido, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa si yo tengo un paciente que a lo mejor no tiene una buena circulación y una buena respiración, pero siguen funcionando las pupilitas? Entonces todavía tenemos chance de que pueda revertirse hasta cierto punto este cuadro. Y ahí lo vamos a evaluar. ¿Ha sido culpa de que el corazón no está funcionando? ¿Ha sido culpa de que la parte respiratoria no está funcionando? Entonces, un parámetro muy importante también es el tema de la miosis y la midriasis.
Ahora, el llenado capilar, que esto se los pongo así entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque el llenado capilar durante mucho tiempo se ha usado para ver cómo está la circulación en las partes más lejanas del cuerpo, como pueden ser los deditos, el lecho unguial, como se le conoce, donde están tus uñitas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se dan cuenta, cuando hace mucho frío, lo que pasa es de que mis deditos están fríos. Entonces, yo me puedo hacer este llenado capilar y yo puedo decir, mira, tarda mucho, no tengo buena circulación. Sí, exacto, no tienes buena circulación, pero es por el frío. No es porque has perdido sangre, como muchas veces se pensaba, haciendo esto del llenado capilar. Entonces, es una prueba rápida que se realiza en los lechos unguiales y se utiliza ¿para qué? Para vigilar la deshidratación, perdón, en algunos pacientes y la cantidad de flujo sanguíneo a estas partes más lejanas. Y no debe tardar de más de 2 segundos, ya 3 segundos si está haciendo mucho frío, pero 2 segundos. Entonces ustedes apriétense esta partecita, van a ver que se hace blanco, y luego vuelven a soltar su dedito y va a volver a pintarse de rosadito. Ahora, si yo tengo esmalte de uñas, ¿qué es lo que puedo hacer? La parte de acá, en la yema del dedo, yo aprieto, voy a hacer que se haga blanco, es como que estoy exprimiendo la sangre, luego suelto y se va a volver a llenar de sangre ese sectorcito. Entonces, eso es el llenado capilar, básicamente. Pero se puede ver alterado por el frío, que lamentablemente tenemos pacientes que están en la calle, traumatizados, en un accidente de tránsito, accidente de moto, están fríos en la calle, tú puedes hacer tu llenado capilar y dices, no, mira, no hay buena circulación, ha debido perder sangre. Y no, era por el frío más bien que estaba así. Así que el llenado capilar en el ambiente prehospitalario está en signos de interrogación. Se puede usar, pero también se puede ver alterado por otros factores. Hay enfermedades, por ejemplo, como puede ser el síndrome de Raynaud, en el cual de por sí el cuerpo ya genera de que no le llegue mucha sangre cuando tenemos algunas situaciones de estrés a las partes más lejanas de los deditos. Y eso es algo autoinmune, no lo controlas. Entonces, si el paciente tiene eso, peor todavía. Así que si yo tengo un entorno en el cual no está haciendo frío, estoy bien, a lo mejor el paciente se ha accidentado, pero no hay frío de por medio, el llenado capilar sí me puede llegar a ayudar. Súper, perfecto. Pero si tengo, por ejemplo, un paciente que está botado en la Blanco Galindo, ha llovido y está haciendo frío, el llenado capilar no me va a ayudar en nada para determinar cómo está este paciente. Y uno de los últimos, que sería la saturación de oxígeno. La saturación de oxígeno básicamente la vamos a medir con este artefactito que se llama oxímetro de pulso, pulsioxímetro, también es el otro nombre, en el cual yo voy a ver esto de acá, que se llama SpO2, que es la saturación de oxígeno que existe, pero ¿a qué nivel? A nivel de lo que serían mis glóbulos rojos. Mis glóbulos rojos van a estar agarrando este porcentaje de oxígeno, ¿ya? Este porcentaje. No estoy viendo a nivel del tejido como tal, estoy viendo a nivel del glóbulo rojo. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy viendo acá? En este caso está el 94%, y eso está súper, está bien 94% en Bolivia, porque esta bibliografía que les he puesto acá, donde dice que ya tengo hipoxia, hipo es poco, oxia, oxígeno, ya tengo poco oxígeno, esto para los gringos es cuando van a La Paz, por ejemplo, ya están medio malitos. Pero yo normalmente, si me pongo el oxímetro de pulso, puedo estar en esos parámetros o puedo estar en estos. Así que pregunta a nivel de su examen, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Cuáles son los valores de oximetría normal en Bolivia? Y ustedes me tienen que poner, con que esté de 90 para arriba, estoy bien. De 90 para arriba. Si estoy de 90 para abajo, aquí ya estoy mal. Aquí ya tengo algo que se llama hipoxia. Hipoxia. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, como en esta época de pandemia, pacientes que saturan por debajo de 86, me ha tocado ver pacientes que saturaban 55 en la ambulancia, y tú les das oxígeno, alto flujo, le pones harto oxígeno, a lo mucho te llegan a 80, pero igual eso es muy poca cantidad para lo que necesita el cuerpo. Así que el oxímetro de pulso va a ser un parámetro muy importante. ¿Dónde? De 90 para arriba estamos bien. Pero si tenemos una persona adulta mayor, por ejemplo, que toda su vida ha trabajado en una mina, aparte tiene enfermedades pulmonares ya de antes que le han diagnosticado, no estén esperando que sature de 90 para arriba. Probablemente sature 80, 70 y algo. Y ya se ha acostumbrado a vivir con esa saturación de oxígeno. Y ya cuando veamos atención prehospitalaria en pacientes con emergencias médicas o con afecciones médicas, vamos a ver que si yo tengo un paciente que toda su vida o durante ya muchos años ha vivido con niveles de oxígeno bajos y yo le doy mucho oxígeno,
más bien lo voy a perjudicar, voy a hacer que se olvide de respirar y el paciente puede llegar a fallecer. Así que todo en exceso es malo y todo cuando le ponemos de forma innecesaria es malo. Así que no se olviden, de 90 para arriba estamos tranquilos, de 90 para abajo ya tenemos esto que se llama hipoxia. Y este oxímetro de pulso, además de medirme la cantidad de oxígeno, que es la SpO2, también me mide esto de acá, que es la PRBPM, que básicamente va a ser la frecuencia cardíaca o el pulso de tu paciente. Entonces tú con poner este artefacto, ya estás viendo cuánto está saturando el paciente y cuánto de frecuencia cardíaca tiene. Entonces ya estás mejor, no tienes que estar tomando la frecuencia o el pulso de tu paciente. Ahora tenemos otro parámetro más que son así como montañitas que te va a ir marcando esto en la parte inferior, que vamos a aprender a leerlo luego. Eso se llama pletismografía, que a lo mejor nunca le has dado bola a eso, pero vamos a ver qué es importante, por ejemplo, porque me va a dar un parámetro de cómo está la presión arterial aproximadamente de mi paciente y cómo está la circulación de mi paciente. Así que no está de adornito eso, más bien es un parámetro muy importante que lo vamos a ver de forma más avanzada a futuro. Ahora, la pregunta acá es, ¿dónde le voy a poner el oxímetro de pulso? Antes se ponía al dedo que había, al primero que encuentres o al dedo índice. Ya la bibliografía respalda y sustenta que yo debo poner en el dedo malcriado, en el dedo del medio de la mano dominante. Si el paciente está inconsciente, yo no sé si es zurdo o diestro, pues por descarte, como tenemos más diestros, yo le voy a meter a la mano derecha, al dedo del medio de la mano derecha. Y ahora la pregunta es, ¿por qué le metes a ese dedo? Pues el dedo del medio y el dedo gordo de las manos dominantes tienen una mayor cantidad de circulación, tienen unos vasos sanguíneos un poquito más gruesos, es por ende que el parámetro que yo voy a medir en estos dedos es más exacto. Entonces yo voy a poner el dedo del medio, generalmente este oxímetro. Me va a dar un parámetro exacto y una variancia de entre 1 y 2%, pero puede ser la principal diferencia a la hora de atender un paciente. Ahora, ojo, hay oxímetros de pulso que se han comercializado, que hay desde 50 bolivianos, 60 bolivianos, 70. Y no son tan exactos como lo puede ser un oxímetro de 250 bolivianos o hay hasta de 600 bolivianos, que son oxímetros que usas a nivel de la terapia intensiva. Con tal que ustedes tengan un oxímetro arriba de 50 pesos o de 60, ya les va a servir, porque nosotros queremos ver el parámetro más aproximado que les va a medir eso. Ojo, lo que les va a llegar a fallar, ¿qué va a pasar? Si la mano está fría, si el dedo está pintado, si el dedo tiene esmalte, o si es un dedo muy grande o muy grueso, muy delgado, les va a variar un poquito la oximetría. Y otra cosa que también hace variar y que no muchas personas se han dado cuenta es el movimiento del vehículo. Entonces, si yo constantemente estoy generando movimiento en el vehículo, me puede variar los sensores que tiene esto y me puede dar parámetros inexactos. Así que la oximetría de pulso debemos tocarla con pinzas, debemos entenderla y estudiarla a cabalidad, tanto el artefacto que tenemos. En la ambulancia, dentro de lo que es la Cruz Roja, tenemos ya un monitorcito de signos vitales que me mide la oximetría de pulso, la frecuencia cardíaca y la presión arterial y la temperatura en uno solo, al mismo tiempo. Y esto es más exacto, son equipos ya calibrados y de uso prehospitalario y hospitalario como tal. Así que eso los vamos a aprender a manejar igual cuando ya empiecen a ver los temas de atención hospitalaria con mayor profundidad. Así que, con respecto a la saturación de oxígeno, de 90 para arriba estamos tranquilos. 90 para abajo, dale oxígeno o apoyarle con el tema de la respiración. Y de 85 para abajo, conseguir el oxígeno como del lugar porque el cuerpo va a empezar a sufrir si le falta este oxígeno. Preguntas que tengan al respecto del tema del día de hoy, preguntas que tengan, dudas, inquietudes, quejidos, quebrantos, lamentos, llantos, lloros. ¿Cuáles serían las variaciones de la frecuencia respiratoria a nivel del mar y cuando se incrementan estas alturas? Sí, generalmente a nivel del mar, la frecuencia respiratoria es casi al borde inferior, generalmente estamos con 12, pero cuando estamos más arriba del nivel del mar, por ejemplo, te vas a La Paz, te vas a una ciudad muy alta, vas a aumentar tu frecuencia respiratoria y vas a estar en los parámetros de 20, por ejemplo. Entonces, si lo normal es de 12 a 20, vamos a tener una frecuencia un poquito más elevada porque queremos nosotros compensar esa falta del oxígeno que me está queriendo entrar. Entonces, por ejemplo, hay un curso que se llama Vento, que habla de ventilación mecánica, a lo mejor ustedes lo conocen, pero el cuate es de México, vino aquí a La Paz y pucha dijo, mira, me ha hecho variar toda la bibliografía de mis libros,
porque aquí les tengo que poner de que los parámetros normales en algunas personas son de 20. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Hay pacientes que tienen la frecuencia respiratoria normal de 20. Y no están agitados. Gracias. Listo. Siguiente pregunta. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Entonces, recapitulando, tenemos tareitas. Tenemos la tarea. Buenas noches. Dime, ¿qué pasó? ¿Cómo calculas o de qué modo se procede cuando alguien tiene 86% de saturación de oxígeno? ¿Ya? Me refiero a ¿cómo calculas cuánto oxígeno darle? O no sé, bueno, yo no sé mucho de medicina, así que... Eso lo vamos a ver en un tema que se llama oxigenoterapia. Entonces, lo vamos a ver cuando veamos más adelante. Pero te voy adelantando, generalmente se da dosis-respuesta. Por ejemplo, yo voy a empezar de menos a más. Por ejemplo, le doy, por ejemplo, las puntitas nasales, que han ido a ver, que pone acá. Y le pongo, por ejemplo, a 4. Ya yo evalúo, con eso me basta. Si digamos no me basta, pues puedo cambiar a máscara. Y con la máscara le doy más cantidad de oxígeno. Entonces, siempre hay que pasar de menos a más. Ahora, muchas veces, ya con la experiencia que uno tiene, ya dicen, mira, las puntas nasales no le van a hacer ni cosquillas, le voy a poner máscara directamente. Y ahí nosotros lo que estamos queriendo hacer es de que vamos a aumentar la cantidad de oxígeno, que era de ese 21%, lo vamos a volver 40, lo vamos a volver 30 y algo, lo vamos a volver 50, en base a la cantidad de oxígeno que le estoy dando. Entonces, de esa forma, hay más posibilidades de que entre este oxígeno al cuerpo del paciente. No, gracias. ¿Listo? Aquí dice ya, ¿cómo medir la frecuencia en caso de que la persona tenga una hemorragia? ¿La frecuencia, cuál? ¿La respiratoria o la cardíaca? Primero, debes controlar la hemorragia. Entonces, una vez que controlas la hemorragia, luego ya te pones a ver lo que falta, ¿no? Porque si te quieres tomar el pulso, sus 30 segundos y multiplicarlo, o quieres ver cómo está su frecuencia respiratoria, pues básicamente vas a perder tiempo valioso. Y desde ahorita les digo, 5 minutos basta para que una persona fallezca, incluso menos. ¿Por qué? Porque con cada latido del corazón sigues bombeando sangre, sigue escapándose esta sangre por tu sangrado y te vas a morir más rápido. Así que eso, primero controla la hemorragia y luego con calma ves la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca o el pulso del paciente. Bueno, recapitulando chicos, tienen tarea los que quieran hacerla. ¿Por qué las personas deportistas tienen la frecuencia cardíaca o el pulso reducido? Tienen frecuencias cardíacas inferiores. Entonces, esto quiere decir, para hacer la distinción, la frecuencia cardíaca es las veces que late el corazón. Las veces que late el corazón en un minuto. Y el pulso es las veces de que esta sangre que ha salido del corazón porque ha latido, chocan contra los vasos sanguíneos. Y los dos son lo mismo. Van a darme los mismos valores, a no ser que tenga alguna enfermedad en la cual mis vasos sanguíneos estén anómalos o estén tapados. Pero en general va a ser lo mismo, chicos. No quiero que piensen que son dos mundos diferentes, ¿ya? Entonces voy a tomarlo como el mismo parámetro, porque si ha latido mi corazón, también ha habido pulso. Así que tengan eso en cuenta. Entonces, las personas que quieran ese puntito extra, me explican en sus palabras por qué tengo frecuencias cardíacas reducidas en las personas que son deportistas. Y ojo, no son deportistas de fin de semana, son deportistas de alto rendimiento. A mí me tocó un paciente que tenía 35 de frecuencia cardíaca, o 36, no recuerdo, les voy a mandar la foto al grupo de WhatsApp. Y vino pues al hospital porque tenía que hacer una consulta para que lo operen, porque no le querían operar, porque decían, mira, tu corazón está muy, muy lento, te puede pasar algo. Entonces anda al médico para que te valore y pues lo hemos visto al paciente. Así que les voy a mandar. Y esa persona era un ciclista de alto rendimiento de La Paz. Entonces este cuate hacía deporte toda su vida. Así que me van a explicar por qué pasa eso. Si no hay nada más que decir, el día de mañana van a ver con Ovidio. Ovidio va a ser igual otro de sus facilitadores dentro de este programa de formación, que les va a dar el tema de lo que sería anatomía básica y botiquín. Aquí vamos a ver qué sería lo necesario para implementar un botiquín. Esperemos que todos hayan llenado los formularios. Las prácticas, algunos estaban preguntando eso, las prácticas. Este fin de semana no vamos a tener prácticas, porque todavía estamos centralizando la cantidad de personas que van a ver, para que no tengamos todo pues un despelote y un jolgorio cuando tengamos a todos los participantes. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a primero ver cuántos realmente van a venir, vamos a dividir grupos, vamos a tener grupos en la mañana, grupos en la tarde, sábado, algunos domingo, para que podamos trabajar de mejor manera. Así que las prácticas recién van a ser la siguiente semana, no este fin de semana, el siguiente fin de semana, y ya para eso ustedes van a llevar, por ejemplo, lo que serían hemorragias, heridas, fracturas,
y ya vamos a poder hacer la parte práctica de todas estas habilidades a lo largo de estos fines de semana, ¿sí? Otra cosita, ya hemos ido el día de hoy para el tema de los pantalones, así que les vamos a mandar al grupo de WhatsApp las listas para los que quieran los pantalones tácticos, como se les conoce, los pantalones de prehospitalaria, que los estamos basando en un modelo de pantalón mexicano, de la Cruz Roja Mexicana, que pues es uno de los más cómodos para trabajar a nivel de bolsillos, a nivel de seguridad, porque no se te va a romper, a nivel de pues ligerez que tiene protección en las rodillas para que trabajemos de rodillas. Entonces se les va a pasar para los que desean adquirir el pantalón. De todas formas, Sebastián se va a comunicar con ustedes, les va a dar más información al respecto. Y ya, pues a futuro ya podríamos estar uniformados, ¿no? Con su polerita y su pantalón. Y ya estarían uniformados para poder venir a hacer las prácticas de mejor manera. Y ya cuando sean voluntarios para hacer las demás actividades que hay. Y también incorporarse, ¿no? A lo que es el servicio de la ambulancia y de la Cruz Roja. Así que cualquier pregunta con respecto a ese tema los vamos a ir haciendo a medida que vayamos avanzando. Y no hay nada más que decir, son libres, vayan a descansar, vayan a mimir. Bueno, hola, una pregunta. Dime, Juan. Quería saber si abrieron un Classroom nuevo para este tema de atención prehospitalaria. Sí, se abrió otro Classroom que te debería haber llegado a tu correo, debería estar en el spam o en alguna parte, y si no, le mandas un mensajito por el grupo y se te va a mandar el código. No, no me llegó. Dale, gracias. ¿Listo? Chao, chao. Una consultita, César. Dime, Charlie. Quería saber sobre el formulario. ¿Enviaron a los correos? Eso Sebastián les puede decir de mejor manera, no sé si estás acá, Sebas. Sí, buenas noches a todos, estimados aspirantes. Les comento, les tenía que mandar el formulario hoy día, pero hubieron muchas personas que estuvieron con revisión de exámenes de normas, con situaciones diferentes, con solicitar el código de clase y en la verificación no me dio el tiempo de generar el formulario, pero como no van a haber prácticas este sábado, aún tenemos tiempo y ya se les estará mandando con anticipación. Espero ya el día lunes, todo sale bien. Y pues eso con el tema del formulario. Perfecto, perfecto. Ok, gracias.